Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer poder estar con ustedes. Sobre todo es una bendición poder compartir con ustedes la reflexión de hoy día, martes. Agradecida con el Señor porque nos permite nuevamente otro día más poder reflexionar, poder compartir nuevamente su palabra, esa palabra que nos alimenta cada día, que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir avanzando, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos, donde a veces nuestra fe está siendo probada y a veces sentimos que ya no podemos más con nuestras cargas, pero el Señor siempre en su palabra nos da el consuelo, la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y es la que nos está manteniendo hasta este momento, es esa palabra de Él que nos llena de esperanza, de fuerza y fortaleza en todo momento. Hoy toca reflexionar el Evangelio de San Mateo 19, versículos del 23 al 30, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícil en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todos comiencen nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa mía, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán los últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a reflexionar 3 puntos. En el primer punto es donde Jesús nos habla de la riqueza y dice que es muy difícil, dice que un rico entre en el cielo, que está más fácil que un camello, dice, pase por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de los cielos. Vemos como muchas veces la riqueza nos puede apartar, puede distorsionar el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque muchas veces las riquezas nos traen apegos, nos trae avaricia, nos trae egoísmo, nos trae poder. Y muchas veces la gente que más tiene es la gente que más quiere. A veces tenemos trabajo que puede suplir todas las necesidades, pero si ya nos gusta el dinerito, pues vamos comenzando a trabajar más horas, a tener otros 2 trabajos, 2 o 3 trabajos. Y tal vez pudiéramos pasarla con un trabajo bien y cumplir todas las necesidades, pero muchas veces entre más tenemos, más queremos. Así es el rico, muchas veces entre más tiene, él no se cansa, no se cansa de tener más, de almacenar más. Si lo vemos, pasa como aquel hombre que tenía su granero y los mandó a tirar para hacer otros graneros más grandes y poder almacenar todo y después poder descansar. Pero el Señor le dijo que era un tonto, que hoy mismo estaría con él. Y muchas veces a nosotros estamos acumulando muchas cosas en este mundo terrenal y no sabemos si el día de mañana nosotros las vamos a disfrutar o no nos vamos a poder llevar nada, si el día de mañana vamos a poder contar con todas esas cosas. Mucha gente a veces, voy a poner un ejemplo, muchas veces viene a este país, ¿no?, porque quiere hacer su casa, quiere tener sus autos, quiere tener muchas cosas y comienza a trabajar y muchas veces descuida su salud por estar trabajando 2 o 3 trabajos y está haciendo mucho dinero y llega a hacer todas las cosas que se propone, pero a veces cuando regresan a los países
muchas veces encuentran la muerte y llegan tal vez a morir allá porque aquí no se han cuidado por estar trabajando y trabajando, y al final todo lo que hizo de nada le valió porque no se lo llevó ni lo disfrutó. Entonces, en el primer punto el Señor nos habla de las riquezas materiales, todas las riquezas de este mundo, todo eso nos puede alejar del Señor. El enemigo es bien astuto, el enemigo muchas veces sabe por dónde nosotros agarrarnos, y si sabemos que nos gusta el dinero, por ahí nos va a ir agarrando y nos va a ir haciendo que vayamos trabajando más, que dejemos al Señor por un lado para acumular más riquezas. Y nos va a ir haciendo más egoístas, más ávaros, queriendo tener más y queriendo guardar más riquezas, y nos va a ir haciendo a nosotros egoístas también con los demás, el que solo para nosotros y para nosotros. En el segundo punto es cuando el Señor nos hace una invitación, nos hace un llamado a abandonar todo por Él, y dice, cuando los apóstoles le dijeron que sí, que iban a recibir ellos porque ya habían dejado todo, dice, y Jesús le dice nuevamente, el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel, y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o propiedades por mi causa, recibirá 100 veces más. Imaginen qué hermoso es. Muchas veces nos cuesta. En el segundo punto el Señor nos invita a seguirle, a servirle, pero para eso tenemos que abandonar todo aquello. A veces el Señor quiere que lo sigamos, que Él quiere realizar ese plan con nosotros, pero a veces es difícil, porque a veces si no es en nuestra familia, o sea, a veces es la esposa, a veces son los hijos, a veces es el esposo, es la mamá, es el papá o cualquier familiar, que cuando tú te has decidido a seguir al Señor, siempre va a haber uno que te va a estar diciendo que para qué estás perdiendo el tiempo siguiendo al Señor, que para qué vas a dejar de trabajar, que es una horita más que vas a dejar de ganar, que estás dejando a tu familia sola, que estás desperdiciando el tiempo, que esas cosas no te van a ayudar, que esto, que lo otro. Siempre va a haber algo que el enemigo va a utilizar para detenerte. Pero el Señor aquí hoy nos está diciendo que nosotros debemos de abandonar todo por Él. Y con esto no quiere decir de que, sino simplemente que nosotros vamos a dejar todo tirado por el Señor, no. Pero sí debemos de dejarlo. Primero debemos de darle lugar al Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en todo eso. Él debe de ser primero. Todo, siempre Él debe de ser el que tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros planes, en nuestros proyectos, para que las demás cosas se vayan bien. Pero si nosotros ponemos primero a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, primero con el Señor, estamos mal, porque primero es el Señor. Para que a nosotros se los logren los sueños, las metas que nosotros tengamos, primeramente debemos de darle lugar al Señor que le corresponde, y el Señor todo lo hace perfecto, todo lo hace en su momento, y el Señor va a ir haciendo que nosotros vayamos cumpliendo cada una de nuestras metas, nuestros sueños en su debido tiempo. Pero siempre nosotros debemos de darle el primer lugar a Él, y debemos de dejar todo aquello que nos impide seguirlo verdaderamente. Y para que nosotros, dice que Él nos va a recompensar. Tenemos a Job, que no le pasó a él. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió todo. Lo único que no perdió nunca fue la fe en Dios, fue la esperanza en Dios. Y lo que quería el enemigo era que Job perdiera todo, la esperanza, el deseo de seguirle a Dios. Pero sin embargo, Job le fue fiel al Señor hasta el último momento.
perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Pero allí se cumple esa promesa y el Señor le devolvió 100 veces más lo que le había quitado el enemigo a Job. Y se lo devolvió. Así nosotros debemos de estar seguros y debemos de siempre estar confiados que todo lo que pasa es para bien. Dice que todo lo que pasa es para bien de los que Él ama y ha escogido, donde dice Romanos 8:28. Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que Él ama y ha escogido. Entonces si nosotros renunciamos a todo eso por el Señor, a los apegos de este mundo, a las riquezas de este mundo, al pecado que nos ata, a aquella persona que no nos deja ser libres para poder seguir al Señor como se merece, todo aquello que nos aparta del Señor, nosotros debemos de dejarlo. Y cuando nosotros lo dejemos, el Señor dice que después nos dará 100 veces más. Así como lo hizo con Job, así lo va a hacer contigo y conmigo. Si nosotros nos abandonamos totalmente y abandonamos el pecado, abandonamos la riqueza, abandonamos esas personas que muchas veces no nos dejan cumplir el plan del Señor como Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Pongamos siempre nuestra confianza y nuestra fe y siempre abandonarnos en Él. Y el tercer punto es esa promesa que nos hace, que dice que si nosotros abandonamos todo eso, dice que nosotros también seremos parte de esa vida eterna. Él nos dará 100 veces más la herencia, pero también nos hará ser parte de la vida eterna. Imagínense, esa es una promesa que el Señor nos está haciendo. Que si nosotros abandonamos todo por Él, Él nos dará 100 veces más y también nos dará por herencia la vida eterna. Qué hermoso es, porque esa es una promesa que el Señor nos está haciendo. Que si nosotros los abandonamos en las manos de Él, si nosotros dejamos todo aquello por seguirlo a Él y por servirle a Él, Él nos dará más de lo que nosotros hayamos perdido y también nos regalará por herencia la vida eterna. Y dice que más adelante, en el último versículo dice, muchos que ahora son los primeros serán los últimos y otros que ahora son los primeros serán los últimos. Muchas veces nosotros podemos tener años de venirle sirviendo al Señor, pero sé que el Señor en los últimos momentos tendrá misericordia y piedad de aquellos tal vez que en el último momento logren arrepentirse y logren pedirle perdón al Señor y logren poner su vida en orden, porque para el Señor, como lo decía aquí en el versículo, cuando le dice, los discípulos escuchando se quedaron asombrados y dijeron, entonces ¿quién puede salvarse? Fijamente dice que el Señor puso su mirada en ellos. Jesús les dijo, para lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y para el Señor nada es imposible. Y dice aquí que muchos ahora de los que son los primeros ahora serán los últimos y que los que son los últimos serán los primeros, porque es el Señor el que le va a dar el lugar a cada uno de nosotros que se merecen. Y muchas veces nosotros podemos no faltar a la misa, no faltar a las reuniones, no faltar a todo, pero sin embargo el Señor le va a dar el lugar a cada uno de nosotros, tal vez los últimos, así como muchas veces pasa que a veces hay personas que tienen poco tiempo de estar sirviendo en un ministerio, en la parroquia, y de repente vienen y le dan un cargo. Y eso solamente es el Señor quien lo hace, porque tal vez hay otros que tenían más experiencia, que tenían más años de estar ahí, pero sin embargo el Señor quiso darle ese puesto a ese hermano